En los anteriores vimos que para calcular el ángulo de un vector utilizamos la regla mnemotécnica del Sol-Cartoa para los triángulos pitagóricos. Esto era que la tangente de un ángulo θ es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Sin embargo, a este video decidí llamarlo la trampa de la tangente porque hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular correctamente cuál es el ángulo θ para un vector dado. Vamos a dibujar en un eje cartesiano cómo es la función de la tangente, solamente para recordar de qué se trataba. Y vamos a ver que esta función se va repitiendo hacia el infinito. Por ejemplo, acá tengo un medio de pi. Recordemos que 180 grados es equivalente a pi radianes. Y así sucesivamente. Así sucesivamente en el eje X, ¿sí? La función de tangente nunca llega a tocar estas cotas. Por ejemplo, en este caso iría en valores de i de menos infinito a más infinito y se hace 0 en 0 grados. Nuevamente, desde acá en pi se hace 0, pero nunca llega a tocar un medio de pi ni tres medios de pi. Lo mismo pasa acá con menos 3 medios de pi. En menos pi se hace 0 y va de menos infinito a más infinito. ¿Por qué digo esto? Fíjense, cuando estoy en menos pi, mi función tangente de θ, o función tangente de pi en este caso, es 0. Cuando digo tangente de 0, el valor de la función es 0. Cuando digo tangente de pi, de nuevo el valor de la función es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago la tangente de un ángulo θ más pi radianes, esto termina siendo de alguna forma igual a la tangente de pi, o llevado a los ángulos en grados, la tangente de pi más 180 es igual a la tangente de pi. Y esto nos va a traer ciertos problemas, o mejor dicho, ciertas consideraciones a tener en cuenta cuando estemos trabajando con vectores. Vamos a verlo con un ejemplo. Nuevamente, trazo un eje de coordenadas cartesianas y vamos a dibujar un vector cualquiera. Esto no está a escala, solamente quiero mostrar qué es lo que pasa cuando estamos trabajando con ciertos valores de proyecciones en el ángulo X e Y. Supongamos que acá existe el valor de la proyección de este vector en el eje X es de 20, mientras que en el eje Y es de 15. Entonces, vamos a averiguar cuánto vale esto.
el valor de este ángulo θ va a ser igual, acuérdense que la tangente de θ, si la tangente de θ es el opuesto sobre el adyacente, el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, el valor de θ va a ser el arco tangente de 15 dividido 20. Esto nos va a dar un valor de θ de 36 grados con 52 minutos y ahora veamos qué pasa cuando trazamos un vector pero en este cuadrante. Este se dice generalmente que es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Ahora lo que hicimos fue trazar un vector en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante se caracteriza porque los valores de x son negativos, pero todavía los valores de y siguen siendo positivos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este vector tiene menos 20 en el eje x y 15 en el eje y. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Perdón, este ángulo. Llamémosle θ'. Θ' debería valer el opuesto, que sigue siendo 15, dividido el adyacente, que ahora es menos 20. Entonces, θ' es el arco tangente de 15 dividido menos 20. Fíjense lo que va a pasar acá. Cuando yo hago el arco tangente de 15 dividido menos 20, me da un ángulo negativo. Me da menos 36 grados con 52 minutos. Esto quiere decir, cuando al darme un número negativo yo tendría que estar empezando a contar en este sentido. Y menos 36 grados estaría aproximadamente acá. Me estaría dando un vector incorrecto que iría en esta dirección y en este sentido. Esto está mal. En realidad lo que hay que hacer acá, y solamente nos podemos dar cuenta por los valores del eje X y del eje Y, que el vector se encuentra en el segundo cuadrante, lo que tendríamos que hacer acá, conociendo esto, es a 180 grados sumarle este ángulo. Y eso sí, me va a dar el ángulo correcto, que es de 143 grados con 8 minutos. De esta forma yo pude obtener el verdadero ángulo para este vector. Ahora, ¿qué pasa
cuando nuestro vector se encuentra en el tercer cuadrante. Hagamos ahora de nuevo un vector que digamos que tiene 15 de proyección en el eje de las y 10, menos 10 en el eje de las x, menos 15 en el eje de las y menos 10 en el eje de las x. El tercer cuadrante se caracteriza por tener tanto valores negativos en el eje x como en el eje de las y. Si ahora yo quiero obtener el ángulo, este ángulo, vamos a decirle θ segunda, tengo que nuevamente hacer el arco tangente de mi opuesto dividido mi adyacente. Mi opuesto sigue siendo el valor del eje y mi adyacente va a ser el valor del eje x. Por lo tanto, esto sería menos 15 dividido menos 10. Si lo calculamos, esto nos daría 56 grados 18 minutos. Pero observen algo, 56 grados 18 minutos es un valor que pertenece al primer cuadrante. Entonces, nuevamente, el valor de θ es engañoso. Como nosotros sabemos que nuestro vector está en el tercer cuadrante, sabemos que el valor que nos dio el arco tangente de menos 15 dividido menos 10 no puede pertenecer al primer cuadrante. Con lo cual, para obtener el verdadero valor de nuestro ángulo, tenemos que sumarle a este resultado 180 grados de nuevo. De forma tal que esto nos va a dar en realidad $236 grados con 18 minutos. Y este sí, fíjense que ya pasamos de los 180 grados y estamos antes de los 270 grados, que es el límite con el cuarto cuadrante. Este sí es un valor que pertenece a este cuadrante y es el valor del ángulo en sí de este vector. Fíjense y tengan cuidado cuando trabajan con tangentes de tener en cuenta en qué cuadrante debería estar el vector, y eso, la forma en que lo pueden hacer es mirando cuáles son los valores de las componentes en X y de las componentes en Y. Bueno, espero que el video les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Chao.